Una controversia política desató la designación del nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, jefe del Estado Mayor. Y para analizar este tema estamos en comunicación con el doctor Horacio Jaunarena, quien fue 3 veces ministro de esa cartera. Doctor Jaunarena, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. Lo mismo digo, ¿cuál es su impresión sobre la designación del general Presti? Mire, vale la pena algunas aclaraciones. En primer lugar, no hay en el dispositivo legal de la Argentina ninguna norma que prohíba que se designe a un militar en el cargo de ministro de Defensa, pese a que no se ha hecho esto en los últimos 40 años de nuestra relación democrática. Pero no hay una veda legal para que se lo nombre. Lo que sí me parece que es incompatible es que el militar designado permanezca en actividad, porque ahí sí se manifiesta una contradicción importante entre todas las funciones del ministro de Defensa, que son más allá de las que tiene un hombre en actividad, un militar en actividad. Así que lo que yo creo que lo que sería correcto es que el ministro designado, en este caso el general Presti, presente su pase a retiro y recién entonces podría verse como normal la situación de él, como desempeñándose como ministro de Defensa. De lo contrario, se va a encontrar con una cantidad de decisiones políticas que no tienen que ser compartidas por un hombre en actividad. Doctor Jaunarena, ¿el pase a retiro lo debe pedir el general Presti o lo debe dictar u ordenar el Poder Ejecutivo en este caso? Bueno, cualquiera de las dos formas puede ser posible. Ajá. En este caso, si lo pide el general Presti, lo acepta el presidente. Hubo varias... Pero lo que no creo es que sea compatible el ejercicio del cargo del ministro de Defensa con la presencia en actividad del ministro designado. ¿Debería modificarse la ley de defensa de la democracia en caso de que no haya un pase a retiro? Bueno, se podría incluir una reflexión de estas características, pero yo creo que aún con la vigencia de las leyes actuales, una cuestión de sentido común muestra que el cargo de ministro de Defensa produce una incompatibilidad natural con la función política que te ha aparejado ese cargo. De manera que no sería necesario modificar la ley de defensa, sino aplicar un poco de sentido común. ¿Qué implica el pase a retiro del general Presti cuando hay oficiales, suboficiales y demás que tienen más edad inclusive que él? No significa, no tiene ninguna relevancia el hecho. Es una decisión personal que en este caso se vincula con el cargo para el que fue designado. Yo lo que creo es que si no realiza si no se concreta esa situación, se van a producir muchos inconvenientes derivados de que el ministro tiene una responsabilidad que excede completamente el cargo estrictamente militar. Hay una cantidad de decisiones políticas que tienen que acompañar el ministro a un gobierno democrático que se hacen incompatibles con el ejercicio de la actividad en efectiva y no en retiro. Hubo varias voces críticas en las últimas horas diciendo que la posibilidad de que un militar asuma la cartera, asuma el ministerio, representaría un riesgo para la institucionalidad. ¿Cómo lo ve usted? Mire, la institucionalidad yo no creo que no es conveniente que un ministro esté en actividad, un militar ministro en actividad. Y creo que sí, hay una cierta incompatibilidad entre el ejercicio del cargo de ministro y mantener el cargo de general como el general Presti, que por otra parte tiene sobradas cualidades como para ocupar el cargo, pero creo que haría bien al funcionamiento de las instituciones que el general Presti presente retiro y luego ejercer el cargo de ministro.
A usted... Yo creo que sería... Perdón, doctor Jaunarena, continúe, que no quise interrumpirlo. No, creo que hay que haría la claridad de todo el manejo del Ministerio de Defensa, que el ministro, si es un militar, presente ante su retiro. Si no, incluso va a tener problemas de tipo interno, porque él que tiene mando sobre Juan es más antiguo que el jefe de Estado Mayor Conjunto. Al final hay una cantidad de problemas que hacen a la fuerza y a una cantidad de funciones políticas que podría tener que asumir el ministro en clara falta de competitividad con su cargo de general. A usted le tocó lidiar con los carapintadas, cambiaron los tiempos. Sí, hay otra historia que ha cambiado. Ya nosotros nosotros los argentinos tenemos 40 años de democracia y ya por lo menos el país que yo viví como ministro de Defensa es otro. Y las Fuerzas Armadas eran también otras. Fíjese usted, por ejemplo, estamos hablando del general Presti. El general Presti es un egresado ya cuando la democracia estaba vigente en la Argentina. O sea que eso es otra historia. Y a mí a veces me interesa o me gusta preguntarle a todos los que tenemos la edad que ya mayores, cuando hace 40 años y estaba en vigencia, entró en vigencia la democracia, todos sabíamos antes de ese cambio quién es el jefe de Estado Mayor de la Armada, el nombre de la Fuerza Aérea, el nombre del general a cargo del cargo en el Ejército, y sabíamos todos perfectamente qué decían, qué pensaban y cómo obraban. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted, o no a usted, pero a gente de nuestra edad, el nombre de hoy del jefe de Estado Mayor del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y no lo va a saber. Y es porque tienen una actitud completamente distinta a la que nos teníamos acostumbrados en aquella época. Y le apunto a que usted habló de Semana Santa. Cuando se producían antes del periodo de Semana Santa que tuvimos que enfrentar, cuando se producían estas asonadas militares, la gente se encerraba en sus casas, iba a comprar fideos porque al día siguiente a lo mejor estaba cerrado y no había ninguna otra actividad. En cambio, con Semana Santa, las plazas de la República se llenaron porque la gente demostró que a partir de entonces se consideraba dueño de su propio destino y no iba a ceder ante una asonada militar. Lo invito a escuchar al general César Milani, refiriéndose justamente a la designación del general Presti. Absolutamente falso, ¿no es cierto?, lo que está diciendo el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en relación a que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa representa un retroceso para la democracia. Esto evidentemente obedece a una posición absolutamente ideológica y nada más que eso. El área que menos importancia se le da es el área de defensa y poner a cualquier político por una cuestión absolutamente de conveniencia electoral o conveniencia política. Entonces, nombrar en la conducción del ejército o de la defensa, no solamente es un retroceso, es una decisión que el peronismo debió tomar hace muchos años. Entre muchas razones, porque yo creo, es una opinión personal, que se debía integrar, ¿no es cierto?, fuertemente la Fuerza Armada dentro de un proyecto nacional. Como siempre lo planteó el general Perón. Lo dice el ex jefe general del Ejército durante el gobierno kirchnerista. ¿Qué opinión tiene? Mire, generalmente no estoy de acuerdo con Milani y no es esta la primera oportunidad. Lo que no dice Milani es si un general en actividad puede ser ministro de Defensa. Ese es el problema que existe. Doctor Jaunarena, el general Presti, cuando asuma el ministerio, va a afrontar demandas salariales por un lado y una deuda fenomenal de la obra social de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se encaran esos temas? Bueno, eso es una decisión del
del gobierno que tiene que tomar, y en este momento precisamente se está discutiendo y aprobando el presupuesto de las Fuerzas Armadas para el año próximo, y ahí confiamos que se empiecen a atender algunos reclamos que son esenciales y que es el funcionamiento de las fuerzas, entre ellos el reclamo salarial. Como usted sabe, el personal de las Fuerzas Armadas está incluso en una situación de menos remuneraciones que el personal de seguridad de la prefectura o de la gendarmería. Esto es una anomalía muy grande que tiene que ser atendida. Doctor Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa, muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un gusto. Buenas noches.